Bienvenidos a una nueva cita con la historia, porque pueblo que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Hoy quiero compartirles junto a nuestro amigo chucureño Alonso García Pinto uno de los temas más trascendentales en nuestras vidas, en la historia, que es de libre pensamiento y que tiene que ver con el anticlericalismo, tiene que ver con la anarquía. Es lo que conocemos en este momento como una autosuficiencia integral, porque no solamente es en contra del poder absoluto del Estado, sino también del poder religioso. Entonces, queremos acá solicitarle a nuestro amigo que nos hable sobre este movimiento que se llamó anarquismo, que tuvo su auge principal en el siglo XIX en Europa y del cual se sentían muy orgullosos y hacían un desfile anual con la frente en alto y el pecho henchido. Entonces, amigo Alonso, ¿cuáles considera usted los grandes creadores del anticlericalismo en el mundo? Sí. Primero que todo hay que hacer una discriminación o una separación entre anticlericalismo y antirreligiosidad, ¿no? Porque el anticlericalismo se refiere más a la institucionalidad que a la fe como tal o a la creencia en sí. Desde los principios de la historia escrita o la historia referenciada han existido los anticlericales. Uno de los más connotados y más famosos de la antigüedad fue el filósofo Diógenes. Él se cuestionaba mucho las figuras de autoridad local. Andaba buscando por la antigua Atenas que uno eran para lo que hoy en día llamamos un hombre íntegro, que no se conseguía en ese entonces, y hoy día es una labor casi que imposible. Tengo entendido, amigo Alonso, que los anticlericales fueron los grandes formadores de la democracia de países como la Confederación de los Estados Unidos de América. Háblenos sobre ellos. Claro, los anticlericales de Estados Unidos fueron miembros pertenecientes a una cofradía discreta o secreta, como se le quiera llamar. Entre ellos tenemos a George Washington, James Madison, Thomas Jefferson. En sí son los padres de la Constitución. Benjamin Franklin, John Quincy Adams. Son los padres de la patria como tal en Estados Unidos, los que fundaron el país. Ellos, tomando las ideas de la Ilustración francesa a su tiempo, de Diderot, de Voltaire, Rousseau, adaptada con otras tomadas de Thomas Paine. Thomas Paine, que fue el que escribió Los Derechos del Hombre. ¿Él era inglés? Sí, él era inglés. Y vivía como colono en Inglaterra. Ah, perfecto. Perdón, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ellos concibieron que el mundo no era posible desde el punto de vista institucional de la monarquía absolutista de Inglaterra, y ya como Inglaterra se había aislado de la monarquía absolutista que representaba el Estado Vaticano o la Iglesia. Entonces ya habían fundado su propia iglesia a la conveniencia y a la medida del gobierno inglés. O sea que comprendían el tema del poder también, que la misma Casa Blanca, desde donde se gobierna, tiene forma de catedral, sí, como una basílica de San Pedro. Exacto. Entonces ellos consideran que no se puede gobernar si no se tiene el poder absoluto, que es una simbiosis entre el Estado y la Iglesia. Exacto, es que de hecho el Estado y la Iglesia son uno solo, ¿sí? Existe la religión teísta, que es la creencia en un Dios, y existe la religión estatista, que es la creencia en que el Estado es el amo poderoso y el todopoderoso y Señor, el amo. Es muy difícil separar las instancias porque prácticamente se juntan, se entremezclan, se entrecruzan, y muchas veces lo que la mayoría de las personas llaman Dios o le dan gracias a Dios son a las figuras del Estado como tal, o la figura religiosa de una institución de corte monárquico como es el Estado Vaticano
Bueno, quiero que nos amplíe el tema sobre los anticlericales acá en nuestro país, que tienen que ver con la independencia como colonia de España. España. Bueno, en Latinoamérica, prácticamente desde México hasta Argentina, hubieron logias de lo que se conoce hoy en día como una sociedad discreta. No voy a dar el nombre no quiero hacer apología de esos asuntos aquí por este medio. Desde México hasta Argentina. Básicamente ellos estaban aunados en una logia fundada en Inglaterra, que Inglaterra fue prácticamente el financiador y patrocinador de las nuevas ideas anticlericales y emancipadoras en Latinoamérica, inspiradas en la Revolución Francesa. Sí. Podríamos hablar, por ejemplo, de acá en Colombia, como el precursor de la independencia, un anticlerical. Antonio Nariño, por antonomasia, por excelencia, Antonio Nariño, quien tradujo los derechos del hombre que escribió el señor que nombramos ahorita, Thomas Paine. O sea que se originó de la Revolución Francesa. Sí, o sea, toma de muchas vertientes, pero sobre todo de la vertiente de los primeros pensadores de corte científico. Sí, porque el desarrollo del pensamiento científico, la metodología, la investigación y el trabajo científico es lo que llevó a que desde el Renacimiento en adelante, para la parte de lo que hoy en día conocemos Occidente, ¿no? Porque los de otras partes, Asia, Eurasia, Oceanía, ellos no conocieron lo que fue el Renacimiento, ni conocieron la Edad Media. El referente para nosotros es Europa y Occidente. Entonces, en 1400 y pico que empezó el Renacimiento, ya empezó la idea del estudio de las ciencias, de empezar a analizar, de empezar a pensar el por qué sucedían las cosas, cómo sucedían las cosas, el desarrollo del pensamiento científico. Y eso fue lo que llevó o dio al traste con el pensamiento monárquico y clerical, tanto del Estado como de la Iglesia. Bueno, yo quiero aportar, por ejemplo, de Voltaire. Sí. Que Voltaire fue prácticamente de los enciclopedistas, con muchos otros, sobre la emancipación representada en la Revolución Francesa en el año de 1789, que tuvo incidencia en América también. Entonces hay un pensamiento anticlerical que dice: no esperes que resucite el rey mongol para destituir al rey tirano. Pero bueno, yo quiero que usted nos amplíe un poquito sobre el pensamiento muy personal y de Antonio Nariño. Antonio Nariño bebió de las fuentes del humanismo, el humanismo secular, de los grandes pensadores de la antigüedad, de los clásicos, de los grandes pensadores del humanismo, como Pico de Mirandola, del Renacimiento, y obviamente de Thomas Paine y los librepensadores de Norteamérica, ¿no? Que son muchos. Ellos básicamente hablan y estructuran que el hombre, el ser humano, tiene que llegar a un estadio de madurez y de evolución, de pensar de que debe hacer el bien sí y solo sí, porque es lo correcto. No hay que esperar un castigo, ni hay que esperar un premio, ¿sí? El hombre debe ser capaz de gobernarse a sí mismo, debe gobernar sus pasiones, sus odios, sus rencores. No necesita de un policía externo. El hombre debe ser su propio policía. Podríamos decir que esas son las bases del verdadero anarquista, sí. Y no el malentendido que existe ahorita de que el anarquismo es ausencia del poder. No, es el autodominio, sí. el tener la responsabilidad de gobernarse a sí mismo y para el bien común. Pero bueno, yo quiero agregar a ese otro anarquista que se llamó Bolívar. Y quiero decir que ni Bolívar ni Nariño, que solicitaron ayudas en las grandes potencias de ese tiempo, como fue Francia, Inglaterra y Estados Unidos, la rechazaron en su momento, porque ellos intentaban, siempre y cuando, ayudar a la Revolución Americana, si nosotros cambiábamos a España para hacer colonias de ellos. Entonces vea usted la altura y la profundidad del pensamiento anarquista de estos dos grandes hombres. ¿Está usted de acuerdo con eso y qué podría agregar? Estoy de acuerdo en un porcentaje elevado, tengo una que otra objeción al respecto. Estoy de acuerdo en que sí, uno debe ser autárquico y gobernarse. Básicamente hay tres estadios: la autonomía, que es el gobierno de uno mismo; la heteronomía, que es cuando lo gobiernan uno desde afuera;
Y la anomía es la ausencia de gobiernos, es cuando uno ni le va ni le viene lo que sucede, está ausente, como que no le interesa lo que está sucediendo, lo que está pasando, le es indiferente. Dentro de la heteronomía está la particularidad de que a uno lo gobiernan desde afuera mediante instituciones como el Estado, como la Iglesia, como diferentes religiones, partidos políticos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ellos fueron adelantados para su época, incluso para hoy en día, porque es difícil conformar una sociedad como la de Colombia en las épocas de la independencia, con gente que a duras penas sabía leer y escribir. Ellos eran una casta privilegiada, eran la élite intelectual, la élite del momento. Sí, pero una preguntita, disculpe. Fernando Vallejo, que sería nuestra contemporaneidad y también se ha mostrado anticlerical y famoso ya en Latinoamérica con su libro La puta de Babilonia. ¿Usted qué nos podría ampliar sobre él? No solamente contra la iglesia, sino también contra el Estado, porque Sí. usted nos puede ampliar un poquito el tema. El maestro Fernando Vallejo es un referente vigente de actualidad. Dice cosas muy profundas, con mucho sentido, con mucha realidad. De pronto disiento del pensamiento del hombre, o no del pensamiento, sino de la forma en que lo expresa. Porque considero que uno puede expresar inconformidades, objeciones contra alguna institución de corte gobiernista o de corte religioso en un idioma un tanto más mesurado, ¿sí? De pronto eso es lo que el hombre falla. Él falla en la expresividad, de pronto es muy grosero, a veces vulgar, sí, desentona. Pero en esencia, quitándole lo grosero y lo vulgar, su discurso es muy coherente, de corte humanista, de corte progresista, y sí, es un buen referente para Latinoamérica. Bueno, yo quiero resaltar a Camilo Torres Restrepo, mal conocido como el cura guerrillero. Era la persona más instruida en Colombia, había estudiado en las mejores universidades del mundo desde el punto de vista socialista, como fue en Bélgica, en Lovaina, en los Estados Unidos, en Francia, y finalmente al regresar a Colombia fue el fundador de la Facultad de Sociología por primera vez en Latinoamérica. ¿Qué nos puede contar sobre ese particular de Camilo Torres Restrepo, que equivocadamente se equivocó metiéndose a la guerrilla, ¿no? a la subversión armada, que posiblemente allá recibió el peor, digamos, el peor error, que fue permitirle participar para que lo asesinaran, como si hubiera sido un asesinato fundacional. Sí, lo que llamamos un asesinato fundante, ¿no? Que nos parece una lástima, porque él en su tiempo fue solicitado como asesor de la Caja Agraria, del ICA, de todas las instituciones, pero los enemigos lo dejaron pues al desamparo y se vio obligado a meterse a la guerrilla. Pero usted considera que puede estar dentro del punto de vista de una persona autónoma, integral, o sea, anarquista. Pues hay mucho tela donde cortar en positivo y en negativo. En lo personal, yo nunca he sido partidario de las ideas de tomar las vías armadas en contra. O sea, la lucha armada. Sí, nunca he tenido esa cuestión. Básicamente, el que se mete a Redentor termina crucificado. Él se metió a Redentor de una sociedad. Yo lo que le postulo en mi forma de pensamiento, en mi forma de vida, es que cada cual debe ser el redentor de sí mismo, ¿sí? Cada quien debe hacer de sí mismo una mejor persona, un mejor padre de familia, un mejor ser humano, un mejor amigo, un mejor empleado, un mejor funcionario, un mejor ser para la sociedad, ¿sí? El principal referente de la anarquía como tal lo tenemos en Alemania. Los alemanes son los anarquistas por excelencia, tanto que allá ni siquiera se usa el semáforo. ¿Sí? Ellos se autogobiernan a sí mismos tanto que tienen 3 rayas antes de llegar a la esquina. Entonces ellos van a una velocidad moderada y van mirando y si ven que el carro del lado ya pisó una raya, automáticamente frenan para cederle el paso. Nosotros aquí sin el semáforo, de pronto terminaríamos por ahí, aparte de accidentarnos, de darnos el golpe con el carro o la moto, arreglando los problemas de pronto a sable, ¿no?
Bueno, como hay otro anarquista interesante, digno de ser mencionado, colombiano, que se llama Gonzalo Arango, que es el padre del nadaísmo. Sí. Lamentablemente fue en una época pues un poco fuerte, donde era considerado un ave de mal agüero, que es nuestro amigo, repito, Gonzalo Arango. Y entonces Gonzalo Arango, por medio de la poesía, le dio un vuelco al país. Yo quisiera aprovechar para leer algo sobre Gonzalo Arango, un poema que dice: antes del descubrimiento de América éramos dioses y nos volvieron esclavos. Éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata. Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones por dioseras. Éramos felices y nos civilizaron. ¿Quién refrescará la memoria de las nuevas generaciones? ¿Quién revivirá los anhelos de nuestros ancestros? Que la salvaje esperanza sea siempre tuya, querida alma inamansable. ¿Usted qué nos podría relatar sobre Gonzalo Arango? Pues yo sé que usted ha sido un buen lector de los temas y los poemas de Gonzalo Arango. Bueno, Gonzalo Arango fue el representante de un movimiento muy importante en Colombia de contracultura, el nadaísmo, junto con otros compañeros, así que me acuerde, Pablo Gallinazos y... El de Una flor para mascar, sí, Una flor que para ganó mascar. un festival internacional colombiano de Piedecuesta. En su momento fueron el referente cultural de la nación, referente cultural pero de la contracultura, ¿no? Del opuesto a lo establecido. Y sí, Gonzalo Arango cabe dentro del marco del libre pensamiento y dentro del anticlericalismo. Referente histórico, yo creo que por encima de Gonzalo Arango, que ha sido muy satanizado en el aspecto de hacerlo ver como una figura oscura, quitándole su grandeza, fue José María Vargas Vila. José María Vargas Vila es, en mi humilde opinión, muy superior a Gabriel García Márquez. De pronto tendría sus problemas personales de corte misógino, porque él era bastante misógino. Y el otro... Perdón, misógino, ¿es qué? Es el que odia a las mujeres, él no... Ah, ya. Él tenía un concepto de la mujer muy negativo. Tal vez porque por una mala experiencia sí. que tuvo con su hogar de pronto. Sí. ¿No? Y el otro referente cultural es Juan de Dios Uribe. Vargas Vila y Juan de Dios Uribe son del siglo pasado, ¿no? 1890 y tanto, a principios de siglo. Ambos supremamente famosos en su momento, hoy en día un poquito en el olvido, ¿sí? Pero en Antioquia, Juan de Dios Uribe es un referente cultural a nivel departamental, es un orgullo para ellos. Ellos lo llaman cariñosamente el indio Juan de Dios o el negro Juan de Dios, ¿sí? Y se dice actualmente y en su momento que Juan de Dios Uribe era el alma de Colombia, el alma política, el alma moral, el alma cultural. Si hay un referente en cuanto a la moralidad, ética pública y humana, ese es el pensamiento de Juan de Dios Uribe. ¿Considera usted que en este momento pudiese haber alguien que llamara a las nuevas generaciones a un nuevo proceso anarquista, sobre todo en esta época de tanta corrupción política, donde los políticos prácticamente se ha desatado una fiebre por robar, por hurtar los dineros públicos? Nosotros somos sociedad, gente de nuestras épocas. Cada quien vive de acuerdo a las particularidades de su época. Actualmente nosotros estamos pagando una moneda cara, o estamos pagando el otro lado de la moneda, de que cuando aquí en Colombia, por los años 60, 70, se empezó a crear el narcotráfico como fenómeno político, económico y cultural, ¿sí? Hoy en día vemos en la juventud, tristemente, en la juventud y en las personas de mediana edad, tristemente el ansia y la ambición por el dinero fácil. Si usted hace memoria, de pronto sus abuelos, antepasados, personas que usted conoció de 70, 80 años para arriba, ellos tenían la tradición y la cultura del trabajo duro. Eran 20 años, 25 años de trabajo duro, una vida austera, una vida de honradez, y construían sus capitales y construían sus riquezas. Y más o menos una de sus frases se le dijeran: los hombres buenos se hacen a pulso. Hoy en día
a la persona que es correcta, a la persona que es buena, equilibrada en todos los aspectos morales, se le tiene por tonto, por bobo, ¿sí? Que si le dan la papaya y no roba es porque es un idiota, es un tonto. Esas son cosas de que nuestra sociedad actual está pagando la mentalidad del narcotráfico. Bueno, en el caso de Fernando Vallejo, después de escribir su libro La puta de Babilonia, que es bastante fuerte desde el primer renglón hasta el último, y es un libro bastante voluminoso, que cuenta toda la historia de lo que ha sido la iglesia en el mundo occidental. También tuvo problemas políticos, por ejemplo, al denunciar a Uribe constantemente, sobre todo en la violación de la Constitución y su posible tercer mandato, entonces debió irse del país. ¿Usted qué nos puede Yo creo que de pronto está un poco confundido, compañero. A ver. Él se había ido de Colombia hace por lo menos unos 30 años, se había radicado en México. En esencia, el señor Fernando Vallejo, aparte escritor, es cineasta y estudió física. De hecho, él escribió un libro que se llama Manualito de Imposturología Física, donde le hace unas críticas a los postulados de la física. Tristemente aquí en Colombia, toda la persona que critica, objeta o pone en cuestión lo que dice el doctor o el patrón políticamente hablando, corre tres destinos probables. Uno, la muerte física y violenta en una calle. Dos, la desaparición. Y tres, el exilio, ¿sí? Sí. Al que sí le competió el exilio fue a Gabriel García Márquez, como tal. Sí. Yo quisiera agregar ahí que todas las puertas se le cerraron siempre, Sí. y más tratando de que era Fernando Vallejo un gran escritor y pensador científico. Entonces México le abrió las puertas y allá pudo hacer por primera vez una película. Yo quiero valorarlo a usted en nuestra visita, en nuestra oportunidad que nos da de entrevistarlo, sobre todo que empezó el programa con Diógenes, que es un hombre del año 323 a.C. y él se considera en el sentido íntegro de la palabra un anarquista o autosuficiente, o como lo queramos llamar. De todas maneras, este hombre, Diógenes, siendo hijo de un banquero, renunció a toda propiedad, andaba con un taparrabo y solamente llevaba una escudilla de plata para beber agua, hasta que decidió botarla porque consideró que no la necesitaba al ver a los niños en el parque tomar con sus propias manos, sediento del líquido vital. Pero en referencia a Diógenes, yo quiero decir que, pudiendo ser un hombre que pudo ser uno de los protegidos del emperador Alejandro Magno, rechazó su ayuda cuando Alejandro Magno, comprendiendo su sabiduría, se acercó al sitio donde él dormía, que era un tonel, y entonces le dijo que necesitaba, sí, que él lo que él le pidiera se lo solicitaba. Dijo que se quite y no me prive de la luz del sol. Sí. Pero en especial cuando anduvo de día por toda Atenas con una lámpara encendida buscando a un verdadero hombre y no lo encontró. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Muy amable por la invitación. No, a usted, gracias a señor Alonso García Pinto. Muchas gracias.